Muy buenas noches, amados. Hoy sí, antes que otra cosa, oremos para que podamos introducirnos a lo que es el proceso, como Cristo fue en su vida. Y creo que si no oramos antes al Señor, necesitamos mucho de su gracia para poder ser una bendición en lo que veremos el día de hoy. Padre, muchas gracias porque tú eres nuestro ejemplo y queremos ver cómo es que tú fuiste llevado por el Espíritu Santo, por el Padre, por tu corazón, cómo tú que hiciste solo la voluntad del Padre, llegaste al punto de ser nuestro ejemplo a seguir. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, y se me hace muy interesante todo lo que vimos la semana pasada. Y a manera de reconexión, solo quisiera leer rapidísimo todo lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver este paréntesis de el Hijo varón. Hoy estamos centrados en ver cómo Cristo es nuestro ejemplo para que nosotros vayamos siendo empatados exactamente y ser transformados de gloria en gloria a su carácter, a su semejanza. Y mencionamos que la tierra entró en corrupción por el pecado de Adán. Como Adán perdió la gloria, la creación entró en una corrupción porque empezó a producir espinos, abrojos. Y se imaginan, hermanos, no solo eso, sino que ahora la tierra empezó a experimentar las consecuencias del hombre. El día de hoy, el día de hoy tenemos muchas más grandes consecuencias conforme la ciencia ha aumentado. Ya se producen mezclas de animales con vegetales para que haya alimentos y tanta cosa que la misma uh, ciencia, iba a decir creación, pero no es creación, la misma ciencia ha buscado injertos, cruzas, tanta cosa, y todo esto es lo que la creación está gimiendo. Hablamos que la tierra gime hasta que aparezca la primera resurrección con la manifestación de los hijos de Dios que nos dice Romanos 8:22. Así que todo esto está a expensas de esperar hasta que la iglesia de los últimos tiempos, ¿verdad?, entre a este proceso final donde habrá dolores de parto, donde vivirá en grandes presiones físicas, materiales, espirituales. Y en este tiempo veremos a esta iglesia, ¿sí?, a esta mujer, estando conformada en tres grupos donde cada uno, de acuerdo a su relación personal de cada creyente, se irá acomodando en cada uno de estos grupos conforme a la imagen de Cristo que cada uno desarrolle. Cada grupo se va a colocar y ubicar en diferente proceso, pero solo uno desarrollará una mayor medida de gloria antes de la primera resurrección. Terminamos diciendo que todo el capítulo de Romanos 8 nos va a ayudar, y eso lo vamos a ver el día de hoy. Todo Romanos 8 nos va a ayudar para que nosotros vayamos viendo lo que nos dicen cada grupo de versos, ¿verdad? Y nos va a mostrar las características de cada cristiano, cómo nos estamos nosotros enfocando en Dios, cómo estamos dejando que Dios nos transforme, que seamos llevados de gloria en gloria. Esto nos lo va a mostrar un grupo de versículos y nosotros vamos a poder reconocer si de veras, amados, si de veras tenemos una sed y un anhelo por Dios, nosotros vamos a reconocer, lastimosamente sigo en el resto de la descendencia. Y ahí hay un nivel de gloria. Pero si de veras el deseo de nuestro corazón crece y somos llevados al otro nivel, a la mujer que es la iglesia, reconoceremos algunos aspectos que deben de estar viviéndose en nuestra vida. Y finalmente, Romanos 8 nos mostrará cómo este hijo varón
el que participa anticipadamente de subir al trono de Dios antes de la primera resurrección, estará siendo conformado a esa imagen de Cristo. Y creo que el día de hoy en particular, yo les compartía hace 8 días que yo decía, Señor, en muchos de los mensajes que llegamos a compartir, como que uno toma versos de la palabra, conceptos muy particulares y decimos, es que nosotros debemos de ser santos. Pero cuando nos tenemos que dar a la tarea de explicar todo esto, no, el tema de la santificación tiene la santificación cuando nacimos de nuevo y luego que esa fue la posicional, se nos colocó en una posición de ser santos. Pero después hay que hacer un gran recorrido de la santificación, ¿sí? Del proceso de ser limpiados de todo lo que somos y tenemos, que es parte de ser llevados de gloria en gloria. Pero resulta ser que el mensaje de la santificación amplísimo que es, y uno deja solamente conceptos puestos. Y por esa razón yo le decía, Señor, me encantaría que en esta ocasión nosotros pudiéramos ver el proceso de este grupo en especial. Los otros grupos, hermanos, yo creo que el capítulo de Romanos 8 se va a encargar de mostrarnos cuáles son las características que tienen, y yo espero que la diligencia nuestra al leer la palabra, al inquirir en ella, al estudiarla, nos dé entendimiento fácilmente para ubicar en qué condición estamos. Así que el día de hoy, en especial, pedí gracia a Dios para que pudiéramos nosotros ir tomando algunos conceptos particulares de la vida de Cristo. Porque cuando Cristo nació, si hiciéramos, otro pequeño recuerdo de cuando Cristo nace, que es parte de lo que vimos la semana pasada, Cristo es engendrado en María por el Espíritu Santo, y cuando Él va a nacer, es perseguido por Herodes para matarlo, y ya que no lo pudo matar, entonces Herodes dice, maten a todos los varones, ¿verdad? Espero que no esté mal, de 3 años abajo, o de 1 año abajo, y una gran matanza de niños. Y todas estas figuras y detalles que hemos venido viendo se fueron cumpliendo en Cristo. Satanás, en cuanto Cristo nació, como el dragón, como vimos hace 8 días, a la mujer, en cuanto nace el hijo varón, él quiere comerlo, ¿verdad? Pero por el Espíritu Santo se le dice a José que se vaya, y se va a Egipto, y este hijo varón es tomado y llevado al cielo. Y todas estas similitudes que debemos de ir teniendo con Cristo son cosas espirituales que Dios va a ir desarrollando en nuestras vidas. Así que lo más precioso, hermanos, e interesante es que el día de hoy nosotros podamos ir viendo cómo fue el proceso de Cristo a través de su vida, para que nosotros veamos que realmente Él fue tan semejante a nosotros, que humanamente Él no tenía ningún privilegio, ninguna ventaja de más sobre nosotros. ¿Sí? Esto es a veces difícil para muchos creyentes entender, que Cristo en su corazón, en su vida, en su carne, ¿verdad? Experimentó todas las cosas que nosotros pasamos. Es seguramente que todas las tentaciones, hermanos, le fueron puestas delante. Satanás mismo, al mero inicio de su vida ministerial, le ofreció hasta los reinos de la tierra. ¿Qué te afecta a ti y a mí? ¿El orgullo? ¿El dinero? ¿El amor por este mundo y por las cosas que hay aquí?
el yo soy, siempre yo y siempre yo, el egocentrismo. Todas estas cosas, amados, aunque Cristo no sucumbió a ninguna de ellas, Él fue probado, nos dice la Escritura, en todo y por todo. Así que vayamos introduciéndonos a esta parte porque a mí se me hizo muy deleitoso, hermanos, para que terminemos viendo Romanos capítulo 8 y poder subdividir cada uno de estos tres grupos de acuerdo a lo que Romanos nos va mostrando, y espero que esto no sea tan complicado para mí de exponerlo y de presentarlo a ustedes. Espero que la misma palabra se encargue de hacerlo, y si no, pues me esforzaré en tratar de dejar un poco claro la posición de cada grupo, del resto de la descendencia, de la mujer y del hijo varón. Pero vayamos a Cristo. Veamos a Jesús. ¿Cómo es que a través de él nosotros podemos llegar a ser parte del hijo varón? Y para esto vamos a ir a Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aquí sí me van a ver ustedes de repente, cuidamos que todas nuestras notas estén abajo, pero hoy vamos a mover muchos pasajes y mis notas, así es que vamos primero a Hebreos 5, 8. Porque nosotros nacemos de nuevo, hermanos. Esto es bien interesante. Yo me doy cuenta que la mayoría de cristianos nacemos de nuevo y es tan profundo el impacto, pero tan profundo. Hermanos, quiero compartir por ahí. A veces uno tiene tiempecito libre y estaba en YouTube y veo a un hermano argentino que presenta a un ex Hamás, a un sicario de ex Hamás. Pero Jesús lo visita estando en la cárcel, le aparece y le dice: yo soy Jesús. ¿Y saben qué es lo que, a pesar de que todo el testimonio está hermosísimo, yo lo tuve que terminar todo, a veces no los termino, digo, ya está aquí, pero lo terminé todo, pero lo más precioso que tocó mi corazón es que cuando Jesús le visita en la cárcel y le dice: yo soy Jesús y te perdono. Dice que esa experiencia de limpieza, de reposo, de paz, de la que ya hemos compartido en muchas ocasiones en estos mismos mensajes, fue tal el impacto, hermanos, que ahora él ha bebido la Escritura. Wow, hoy ama a Israel, hoy tiene un mensaje tan precioso y tan profundo, porque él no puede separar de su vida esa experiencia. ¿Ven? Así que vamos a Jesús. Cuando Cristo nació, ¿verdad? Voy a leer el verso porque creo que de repente, como ya les dije, dejo ideas incompletas y quiero regresar a la idea de qué pasa con nosotros cuando nacemos. Por eso tomé la experiencia de este iraní, de este hermano, y al poco tiempecito, no, a veces no pasa ni un año y ya nos volvemos muy descuidados con nuestra vida espiritual. Pero voy al verso, hermanos, porque si no, entonces ni doy bien el aspecto, ni doy bien la explicación. Hebreos 5, 8. Dice así: y aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y ahora sí, me reconecto. ¿Por qué mencioné esto de este hermano iraní? Hermanos, llegamos a Cristo. El efecto de lo que Él hace en nuestro corazón, en nuestra vida, es tan profundo, es tan real, que nosotros decimos: no importa lo que yo le entrego toda mi vida a Cristo. No empecemos a avanzar unos meses y si no somos de aquellos como yo, que batallamos mucho para hacer lecturas, que no me fue inculcado, hermanos, leer libros, leer. Y yo cuando leía la Biblia me dormía y era pesado. Y después empiezan a venir las pruebas y después de eso empieza a venir ya la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Uy, entonces sí, ya. Muchos dicen, hermano, pero es que es muy difícil. Claro que es difícil. Decía un comercial de hace muchos años, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Pero claro, nada es fácil. Y esta es la primer parte que nos muestra la palabra de Jesús. Yo, yo te invito, hermano, a que analices. Jesús nace. Para comenzar, los demás fueron medios hermanos. En segundo, la escritora nos dice que sus hermanos no creían en él mucho más cuando él empezó su ministerio. Tercero, su padre muere y ahora es Jesús el que se queda encargado de entrar a la carpintería y de ver por su mamá y sus hermanos. ¿Qué es lo que tus hermanos o tus hermanas ven en ti? Realmente, ay, una hermana, un hermano, qué lindo. Y no, hermanos, la lucha, la guerra interna es complicada. El que no pecaba era Jesús, pero los demás, oh, lo siento mucho. Ellos tan naturales y carnales, así como tú y yo comprenderemos, ¿verdad? Así es que dice Hebreos que Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia. Solo imaginémonos lo que sucedió de su nacimiento a sus 12 años. Hermanos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. De tal manera que cuando llega a los 12 años, se presentan a la fiesta que tenían que presentarse todos los judíos a Jerusalén, llegan y Jesús ya está listo. Toda la palabra estaba escrita en su corazón. Si José fue diligente como le enseñó la palabra en Deuteronomio, y tomarás a tu hijo y le enseñarás esta palabra, todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, y todo momento el padre judío tenía que ministrar a sus hijos. Y no solo eso, sino que seguramente José se presentaba a la sinagoga cada primer día de reposo y allí era ministrada la palabra, y cómo Jesús fue absorbiendo todas esas cosas de tal manera que a los 12 años, ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde? Y regresan y lo miran hablando con los meros de la sinagoga. Y obviamente, como a todo niño, y Jesús, ¿por qué nos hiciste eso? Te estamos buscando. ¿Qué le responde? ¿No debería de estar yo en los negocios de mi padre? Hermanos, por lo que padeció. Yo creo que no podemos pasar por alto lo que haya sucedido de esos 12 años a los 30, que él empieza todo su ministerio. Y todas las cosas que él hacía ya cuando empezó su ministerio, hermanos, nos dice la palabra que cuando él sanaba enfermos, las plagas caían sobre él. No solo eso, por causa de sanar en día de reposo, entre comillas, para los escribas, fariseos y saduceos, ¿verdad? A Jesús sí le juzgaban. ¿Por qué no juzgaban a los sacerdotes que tenían que estar haciendo sacrificios y todo? El mero día de reposo era su día de mayor trabajo, pues obviamente si Jesús estaba sirviendo a su Padre, obvio que en esos tiempos no habría por qué haber reproche, pero lo quisieron despeñar, lo quisieron matarlo. ¿Cuántas cosas quisieron hacer contra él? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así es que, hermano, cada vez que tú y yo como niños espirituales empezamos a ser purificados para que el primer nivel de gloria, ¿cuál es el primer nivel de gloria en nuestra vida? Nuestro nuevo nacimiento. Allí es donde todo el pecado atrás de nuestra vida es quitado, donde esa experiencia es única en nuestro corazón. El Espíritu de Dios viene y mora dentro de nosotros, quedamos como nuevecitos y allí
ese nivel de gloria, nos prepara para que el Espíritu Santo venga y nos empiece a llevar a este proceso que tuvo Jesús, por lo que padeció. Y sí, hermanos, tenemos que empezar a padecer. ¿Por qué? Porque vamos a la palabra, empezamos a leer diligentemente. O Gálatas 5, ¿qué dice? Porque todas las detracciones, herejías, fornicaciones, lascivias, adulterios, mentiras, hechicerías y todas las cosas semejantes a estas son las que Dios empieza a tratar en nuestra vida. Por eso sentimos presión. Claro que vamos a sentir presión, porque es parte de nuestra naturaleza. ¿A qué edad llegamos a Cristo? Mira, gracias a Dios yo llegué muy pequeño y tal vez no había desarrollado muchas cosas. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo tengo que ser honesto. Cuando empecé mi adolescencia y mi juventud, el ambiente que me rodeó fue tan fuerte, tan pesado, que tuve luchas en todas las áreas que cualquiera sufrimos y padecemos. Tal vez, al fin y al cabo, mi padre de sangre, pues era fumador, no era tomador vicioso, pero sí en las fiestas le echaba ganas. Y nunca fue mal hablado, siempre a ese nivel tuve una educación muy, muy agradable, pudiera decirlo. Pero no puedo dejar de ver, hermanos, que la influencia de este mundo hacia mi vida, hasta que yo me casé, fue teniendo todos los efectos que todos tenemos y padecemos. Así es que yo tengo que reconocer que aunque desde muy niño yo escuché de la palabra hasta que fui a la preparatoria, realmente tuve una necesidad profunda por Dios. Mientras tanto, miren, a mis 10 años murió mi papá, a los 11 se casó, volvió a casar mi mamá, a los 12 o 13 pues ya empecé a aprender a tocar la guitarra y yo a veces sí le decía, ay Dios, pero con todas estas luchas de la adolescencia y de la juventud, ay, ¿cómo yo puedo ser un hijo de Dios nacido de nuevo si tengo estas luchas tan fuertes? Bueno, sí debo de reconocer que nada fue en vano. Desde los 10 años hasta los 20 que yo me caso, hermanos, para mí es especial, porque a esos 20 años ya empieza a despertarse en mí ese deseo de que Dios cambiara mi vida y el Señor. No estoy conforme, no estoy a gusto. De hecho, cada cosa, cada pecado en mi vida que me acosaba durante toda mi vida, yo algo que debo deleitarme que ha sido precioso en Dios, y a esto yo atribuyo un decir, hermanos, quiero aclarar, no puedo decir que 100% es así. Yo siento que Dios me tomó desde el vientre de mi madre. Y saben que desde niño yo apenas fui consciente y veía cómo se peleaban los esposos, cómo las familias tenían tantos conflictos y todo eso, y a mí no me agradaba nada de eso. Yo decía, no, es que eso no es vida, no está bien. Y cada lucha en mi corazón, en mi adolescencia, en mi juventud, y ya casado, que Dios fue limpiando y purificando cada vez, yo le decía, Señor, qué difícil es dejar esto en mi vida. No sé, muchas veces yo ni siquiera sabía y entendía cómo hacerlo. Yo en eso quiero decirte, hermano, tú tienes una mejor provisión que la que yo tuve. Porque no solo tuve la palabra y unos excelentes hermanos, pero a estos hermanos les será muy difícil hacer lo que hoy tenemos a través de los libros. Darnos masticada y desmenuzada toda la palabra. Y no solo eso, sino a veces mucha provisión para saber, ¿vas por este camino? Mira, este camino no te lleva a la santidad. ¿Quieres ir en camino a la santidad? A través de los libros nos dice, la santidad es apartarse del mal, hay que hacerlo así, esta es la dirección y se camina de esta manera. Hermanos, hoy tenemos un menor pretexto para decir que no sabemos y no entendemos.
Créanme que muchas veces en mi juventud yo le dije a Dios, ya no anhelo esto, lo aborrezco, pero no sé cómo hacerle, no sé cómo quitarlo. Y regresamos al pasaje. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, es el primer punto y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todo lo de Romanos. Corramos porque ya me entretuve mucho aquí, pero creo que era importante, hermanos, sentar bien esto. Cuando Cristo nació, por lo que padeció toda su vida, aprendió la obediencia. Tenemos que aprender a ser obedientes, tenemos que aprender a dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos vaya transformando de gloria en gloria. Número 2, Mateo 10, 25. Vamos a Mateo 10, 25 y ahora sí, pues en mis separadores para no invertir tanto tiempo. Dice así, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Sí? Hermanos, creo que a nosotros nos debe de llegar este entendimiento que sin Jesús siendo nuestro maestro, el que nos enseña que obedeciendo, él dice, yo solo hago la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Él se levantaba muy de mañana y muchas veces no comía, ayunaba. Él no le importaban las consecuencias de hacer la voluntad de su Padre, sanar, alimentar a 5,000, no dormir. Y todas estas cosas nos muestra, si yo siendo el maestro he tenido que pasar por todo esto, bueno, ustedes que son los discípulos, definitivamente no vamos a pasar por cosas menores, pero bástele al discípulo ser como su maestro. Y aquí, hermanos, esto es muy interesante porque quiero decirles que nosotros empezamos a caminar en Dios y a crecer, a veces como el guajolote, ¿verdad? Y yo ya leo, ya entiendo, yo ya puedo hacer esto, y miren, y nos empezamos a llenar de orgullo de ciertas cosas porque nosotros empezamos a avanzar y a caminar en Dios. Cuidado. Bástele al discípulo ser como su maestro. Y esto se confirmaría en Mateo 23, nos da una mejor perspectiva de esto. Mateo 23, 10 nos dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y sí, hermanos, yo tengo que reconocer que, como ya dije, toda mi infancia fui recibiendo mucha enseñanza. Yo crecí junto a un padre que toda la vida vivió junto con otros hermanos, estaba en reuniones de ancianos, era el pastor de la iglesia y yo ahí estaba, como he dicho, como la hormiguita encima del elefante líder. ¡Qué destrozo venimos haciendo! Nunca hice nada, ¿verdad? A hoy estamos llevando un poco la carga en la congregación, pero uno se llena. Yo quiero ser reconocido, yo soy maestro, yo soy jefe de cuadrilla de uno de los que hacen la limpieza, de uno de los que dirigen la alabanza, de uno que cuida la iglesia, de uno que pintó de... cuidado, hermanos, este proceso lo tenemos que pasar, es un proceso de purificación. El egocentrismo y el reconocimiento está muy fuerte en nuestra vida carnal, pero Jesús nos muestra que Él venció en esas cosas. Número 3, siendo el maestro, ¿verdad? Siendo Él el maestro, vamos a Juan, ¿verdad? 13. 30 y... San Juan 13, verso 14. Y esto es precioso, hermano, porque conforme nosotros vayamos creciendo en nuestra vida espiritual, en una relación más profunda con Dios, miren, qué precioso nos dice el verso 14. 13, 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén.
Y este efecto de lavarse los pies, hermanos, tiene mucha enseñanza. Nosotros, cuando llega, perdón, no nosotros, en los tiempos de Jesús, cuando se llega a una casa, pues no había pavimentos como hoy día, y de hecho hoy en día que ya usamos zapato y eso pues, y calcetines es un poco diferente, pero aún con sandalias en nuestra vida, si nosotros andamos con sandalias, llegaremos con los pies muy sucios. Entonces, lo primero que se hacía llegando a la casa, el siervo llegaba y lo que hacía era lavar los pies. Y si Jesús, siendo el Señor y Maestro, lavó los pies de sus discípulos, no debemos de anhelar de estar por encima de todos. Debemos de aprender a servir a todos antes que ser servidos. Pero no solo eso, también la caminata nos habla de nuestra vida. Conforme nosotros crecemos de gloria en gloria y somos transformados, hermanos, podemos ver la caminata de otro y con amor lavarla, ayudarle a que se limpie de esas cosas. ¿Se dan cuenta cómo cada uno de estos aspectos tiene tanto que mostrarnos? Pero así es como Jesús nos muestra que nosotros debemos avanzar en nuestra vida, ¿verdad? Siendo el maestro, él siempre se portó como un siervo. Juan 14:30, y aquí vamos al pasaje directamente, porque no quiero abundar mucho, hermanos. Creo que los pasajes nos van a ir dando la respuesta de este gran proceso, cómo nosotros tenemos que ser transformados. No hablaré ya mucho con vosotros, porque él viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Qué sucede si nosotros avanzamos al otro nivel de gloria? Hermanos, esto ya está calificando al cristiano para ser parte del hijo varón, según creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros, para comenzar, primero somos librados de nuestro egocentrismo, de las cosas que tenemos adentro. Después, como recuerdo que quise, la intención en las parábolas del reino era enseñar, después tenemos que aprender a dejar de amar a este mundo. Y después de este mundo, sí, en la parábola de la perla escondida, nosotros tenemos que aprender a dejar de amar las cosas y los logros espirituales que hemos alcanzado en Dios. Pero llega el punto, amados, en que ni siquiera esas cosas pesaban en la vida de Jesús. Él dijo, el diablo nada tiene en mí. Y este es un nivel al que Dios nos va a llevar cuando hemos sido liberados, pasados de gloria en gloria, hasta llegar al punto en que Satanás no tenga nada en nosotros que tomar para estar acusándonos delante de Dios. Nos faltan dos aspectos y de ahí todavía tenemos que ir a Romanos, así es que corro, hermanos. Creo que los versos solitos nos tienen rápido el punto a avanzar. Mateo capítulo 11, verso 29. Mateo 11:29 dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, el siguiente nivel y el siguiente grado es que ya no solo no haya nada en nuestra vida que Satanás pueda ocupar, sino cuando llegamos al punto de ser como Jesús, mansos y humildes, hermano, hay un reposo tan especial. Pues sí, si tenemos amados en Cristo tan carnales que, cómo son tremendos y especiales para hierro con hierro se aguza, dice la palabra, ¿no? Y todas cosas, pero hermanos, cuando hemos desarrollado mansedumbre y humildad, hay reposo. Tenemos una paz interior tan rica y tan deleitosa en el Señor, que por esa razón este hijo varón es tomado y llevado al trono de Dios, a su propio reino. Porque hay mansedumbre, hay humildad, ya no hay ninguna pretensión, simplemente dar nuestra vida por otros y servir a otros. Y veamos el último aspecto que tenemos en Romanos 8:35.
no lo separé, así es que vamos rápidamente. Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Amados hermanos, qué cosa más preciosa cuando llegamos a este punto. ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Porque quiero decirles algo. Nacimos de nuevo y ese amor en nuestro corazón es el que debe de movernos para que el Espíritu Santo nos transforme y vayamos al siguiente nivel de gloria. Ese nivel de gloria nos da una mayor experiencia de amor y decimos, cuesta, sí, cuesta. Por lo que padezco, aprendo obediencia, voy a obedecer, no importa. Y el siguiente nivel de gloria empieza a tratar con lo que hacemos. Después el siguiente nivel de gloria con lo que somos. Y cuando desaparece totalmente todo eso, hermanos, llegamos a una experiencia de mansedumbre y humildad tan preciosa que decimos, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Desnudez? Cualquier cosa. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada, amados. Nada puede separarnos del amor de Dios. Y de esta manera cierro, hermanos, este proceso. Creo que lo quería hacer corto para que fuera entendible y para que viéramos que Cristo nació y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y voy a mencionar los puntos rápidamente, solo como repaso. Número 2, se despojó de este mundo. Bástele al discípulo ser como su maestro. Él nos da el ejemplo para que nosotros, cuando empecemos a avanzar en Dios, no empecemos a llenarnos de orgullo, ¿verdad? Sino que nosotros deseemos ser como Cristo, un servidor de los demás. Siendo el maestro, lavó sus pies. Y aquí empezamos a entender que el proceso de transformación en nuestra vida nos va llevando a dar nuestra vida en servicio a otros. Y nos va perfeccionando de tal manera que ya Satanás no tiene nada en nosotros que acusarnos. Finalmente terminamos llegando a ser como Jesús, aprendiendo a ser mansos y humildes. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Finalmente el amor de Dios se vuelve tan completo en nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ninguna de las cosas que nos marcó Romanos 8:35, ¿verdad? Y dijimos que Romanos capítulo 8, por eso qué precioso, hermanos. Fíjense que Romanos aún tiene hasta el 39. Esta parte que nos separará el amor de Dios y los versos que van a implicar mirar estos tres grupos que ahora dije, que Romanos capítulo 8 nos va a ayudar a más o menos tratar de ubicar un poquito cómo es cada grupo, cómo es ese niño espiritual, cómo es ese resto de la descendencia, cómo es ese joven espiritual. Yo creo que por ahí se asemejan mucho estos niveles de madurez y cómo es ese padre espiritual, el hijo varón, para que nosotros veamos lo que hay en nuestra vida y hasta dónde estamos avanzando. Y solo, como es toda una gran lectura del capítulo, solo voy a mencionar el punto, amados, donde creo, y esto por favor no es doctrina, hermanos, esto es algo que el hermano Ariel experimentó mientras leía y creo que puede concordar bien con el nivel, ¿verdad? Romanos 8, de los versos 1 al 8, ahí encontramos cómo se involucra y cómo está viviendo el resto de la descendencia. Y leo del 1 al 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos niños espirituales y pues debemos de cuidar, no andar conforme a la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. ¿Sí? ¿Qué sucede en toda esta gente que es parte del resto de la descendencia? Bueno, gente que está batallando entre vivir conforme al Espíritu, ¿verdad? Que no debiera de ser, porque ya nacimos de nuevo para que el Espíritu nos dé poder y vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, pero dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, dice aquí, pero yo digo que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ay, hermanos, por eso tantas veces nos sentimos tan separados de Dios, ¿no? Ay, hermano, pastor, ore por mí, ayúdeme, porque mire que, pues sí, pecamos, fallamos y ahí andamos con nuestras luchas en esta parte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni termina el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, hay mucho que explicar aquí, pero quisiera dejarlo en el entorno de la lectura. Nacimos de nuevo, sí, muy carnales. Y la única manera de avanzar de allí es que nosotros seamos gente que ame vivir en el Espíritu. ¿Cómo es el que vive en el Espíritu? Haciendo cosas justas, lo correcto. Hace 8 días creo que no completé eso entre Lot y Abraham. Lot se le llama el justo Lot. ¿Y qué hace el justo Lot? Lo correcto, cosas justas. Pero él se fue y se acercó a Sodoma y Gomorra. Totalmente en la carne vivía Lot. Pero Abraham se santificó, y santificarse es apartarse del mal. Eso es vivir por el Espíritu. Entonces espero que estos versos nos den claridad de que los que son parte del resto de la descendencia son gente que se mantienen en esta lucha. Si no quieren vivir en el Espíritu, prefieren mantenerse carnales. Ay, hermano, es que es bien difícil. Ay, es que cuesta mucho trabajo. Es que no se puede. Es que. Bueno, es usted un es que. Ok, ahí está. Bien atorado en el resto de la descendencia. Vamos. Avancemos, dice la palabra. La mujer, los que crecen de nivel de gloria, llegan a ser el punto de esta mujer, porque dijimos que son 3 grupos llenos de la gloria de Dios, pero muy poca gloria. Los de la mujer tienen más gloria y van a tener una experiencia diferente, que ya lo iremos viendo las semanas que siguen, ¿verdad? Y el hijo varón. Así es que del verso 9 al 18 encontramos a la mujer. Y miren, hermanos, a mí se me hizo muy interesante solo la lectura corrida del capítulo 8. Y yo veía de, Señor, es que realmente en estos capítulos, perdón, en este capítulo 8 de los versos 9 al 18, allí como que se encuentran de estos versos cómo ha avanzado la vida de estos que han sido transformados a una gloria mayor. Y leamos. 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Miren, en esta etapa del joven espiritual ya sabemos más de la palabra y todo, y nuestro cuerpo reconocemos que todavía tiene luchas con el pecado, pero el anhelo es vivir muy cerca de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí está el Espíritu morando. ¿Por qué mora en nosotros? Ya no pecamos tan como el niño carnal. Y si pecamos abiertamente, entonces recordemos que morimos, o sea, nos separamos. No que morimos eternamente, hermanos, sino que nos separamos de esa convivencia tan hermosa que tenemos con el Espíritu.
Y repito el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, que es lo que acabo de mencionar. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, papi. Esto dice Abba Padre, papa, papi. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios que han crecido. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí es donde, amados, estamos llegando al verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Sí entendemos, amado? Hay una mayor relación. Ya no hay tanta separación por el pecado. Ya decimos, no, esto ya no es agradable. Voy a pelear contra el maligno y voy a luchar porque es más deleitoso vivir en el espíritu que vivir en la carne. ¿Verdad? No dejamos de tener los conflictos de la juventud espiritual, como ya hemos mencionado, ¿verdad? Que tenemos conflictos del orgullo, todavía ser comparativos. Hay cosas que se eliminan en un porcentaje en nuestra vida, pero en cada avance de gloria, a veces el orgullo, a veces algunas áreas remanentes en nuestra vida terminan siendo más purificadas. Amén. Es precioso, hermanos. Quisiera detenerme mucho aquí, pero yo espero que el verso 17 nos deje claro lo que mencionamos la semana pasada. Y hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya estamos siendo muy parecidos a Cristo. La semejanza que debemos de tener, que son las cosas que vimos la semana pasada, ya se empataron ahí. Y finalmente, el hijo varón, del 19 al 23. Dice así, Romanos, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Cuál es esto? La redención de nuestro cuerpo. Ay, hermanos, no saben cómo yo me gozo de todo lo que hemos venido viendo. Porque todos los ingredientes que hemos venido acomodando durante todos los mensajes antes de hace 8 días han sido ingredientes para que nosotros entendamos. Hermanos, nacimos de nuevo para ser transformados de gloria en gloria. Viene la primera resurrección y en esa primera resurrección no toda la iglesia va a salir, aunque esto, cuando sale por YouTube y hay parte de la iglesia que cree que toda la iglesia se va a ir en la primera resurrección, creo que nos ha hecho falta diligencia y profundidad en la escritura para entender que esta mujer de Apocalipsis marca a un hijo varón que ya se parece a Cristo. Y esto sí lo reconocen todos en todas las iglesias. Este hermano, hasta saber si cristiano sea, ¿verdad? Y de ahí cada quien va evaluando
quienes sí tienen cosas más de Cristo y quienes no. Y por la falta de diligencia de acomodar correctamente las cosas, no se llega a este entendimiento. Pero hermanos, la redención de nuestros cuerpos solo va a suceder hasta la primera resurrección. ¿Para quiénes? Para los dos grupos que no alcanzaron llegar al Hijo varón y ser tomados para el trono de Dios y para las semejanzas que ya vimos hace 8 días. Quisiera tomarme otra hora tratando de explicar todo este capítulo 8 de Romanos, pero creo que lo vamos a ir haciendo poco a poco en nuestras siguientes semanas. Hermanos, se dan cuenta que de hace 8 días y hoy estamos viendo que esta tierra quedó en corrupción y nosotros también. Que la tierra gime y clama por esperar la manifestación de los hijos, de este hijo varón y de los que van a resucitar en la primera resurrección para llegar al milenio y que esta tierra repose de todo el mal. Y hemos dicho que Dios va a transformar todo. A esta tierra y le va a dar reposo y a nosotros, pero nosotros somos completamente transformados hasta que vinimos a participar de la primera resurrección. Esto lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Pero si tú no participas de la primera resurrección, iremos caminando hasta llegar al juicio del gran trono blanco. Así que, como esto es muy complicado, si me meto, va a faltar que muchos no entenderían, porque tendría que hablar atropelladamente de, de quienes se niegan a caminar con Dios y a ser transformados. Pero no quiero acabar con cosas negativas. Quisiera dejar esto glorioso para que Dios despertar ese amor en nuestros corazones. Señor, ya queda poco tiempo. Ojalá y pueda yo correr con todas mis fuerzas lo que resta de la carrera para ser transformado y para ser parte de este hijo varón. Señor, espero que haya podido yo cumplir, Señor, con el propósito tuyo, de mostrar cómo nosotros podemos ser al igual que Jesús transformados y ser llamados, escogidos y ser hallados fieles, que son las cosas que veremos las próximas semanas. Gracias por tu palabra y gracias por tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. El Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.